El estruendo de pasos pesados resonó por los pasillos de la corte. Cada sonido era como una señal de alarma. Las personas que se encontraban en el camino retrocedían, ocultando la mirada. Sabían que era mejor no cruzarse con él, no desafiar su autoridad. Caminaba confiado, con una leve sonrisa en los labios. Sus ojos fríos y vacíos se deslizaban por los rostros, evaluando pero sin ver personas, solo marionetas. Su uniforme le quedaba perfecto, cada arruga planchada, el cinturón de cuero apretado, la insignia en el pecho reluciente. Un símbolo de poder. Un símbolo de permisividad. No solo conocía el sistema, sino que lo creó. Él decidía quién quedaba libre y quién se pudría entre rejas. ¿La ley? Hacía tiempo que había aprendido a torcerla a su antojo. Era un juego, y siempre ganaba. Ya se había hecho el silencio en la sala. El juez, el fiscal, los abogados, todos esperaban a que tomara asiento. Sintió el silencio, se bañó en él. Sabía que su voz podía cambiar el destino de alguien. Su víctima estaba sentada entre el público, esposada. Otro acusado. Otro perdedor. El hombre temblaba, las mangas gastadas de su camisa se pegaban a su cuerpo sudoroso. Sabía que su destino estaba sellado. Espero que estés preparado, dijo con una sonrisa depredadora. Miró al acusado como un gato a un ratón acorralado. El acusado no respondió. Solo una respiración temblorosa escapó de sus labios. Le encantaba este momento. Le encantaba ver el miedo. Le encantaba sentir su poder. Ganaré este juicio también. Siempre lo hago. Sonrió y se levantó. Pero aún no sabía que las cosas cambiarían pronto. Las lámparas fluorescentes proyectaban una luz pálida sobre las pesadas mesas de madera. La sala de reuniones olía a café barato y a esperanzas incumplidas. Se sentó a la cabeza del escenario, como un director en un teatro del dolor, en el que todos los papeles estaban asignados desde hacía tiempo. El juez era solo un extra, el fiscal su voz, la defensa un séquito inútil. Pero lo principal es el acusado. Otro peón que ni siquiera se da cuenta de que ya ha sido aplastado. Repítelo, dijo hojeando perezosamente el expediente, aunque se lo sabía de memoria. ¿Dónde estabas la noche del 24? El tipo del otro lado del pasillo tragó saliva con nerviosismo. Era negro, de unos 20 años, llevaba un traje barato que le quedaba como una piel ajena. Le temblaba la voz. En casa. Estaba en casa. Sonrió satisfecho. Interesante. Y un testigo dice que te vio fuera de la tienda. El tipo se quedó helado. ¿Qué testigo? Yo. Un testigo, creo, cerró el caso con presión y miró al chico como un verdugo a un condenado. Seguramente crees que puedes salirte con la tuya, ¿no? ¿Que alguien investigará lo que dices? El chico sacudió la cabeza y recorrió con la mirada los rostros de los presentes. Vio el abismo al que le empujaban. Por favor, yo no. Ya basta, hizo un gesto con la mano. Juez, lo tenemos claro. El acusado miente, y las pruebas hablan por sí solas. El juez asintió. Caso sobreseído. El acusado es declarado culpable. La frase sonó como un martillazo. La comprensión se congeló en los ojos del chico. Sollozó, pero los guardias ya lo estaban levantando de su asiento. Por favor. Esto es un error. Es un error. Ni siquiera estaba escuchando. Ya no le interesaba el tipo. Otro futuro roto. Otra persona que desaparecería en el sistema como una gota en un charco fangoso. Era demasiado fácil. Se levantó y se ajustó la placa. En la puerta se encontró con un colega como él. Sonrió. Eso fue rápido. No hay nada que pensar, se encogió de hombros. Otro perdedor. ¿Cómo está? Como todos los demás. Culpable desde el momento en que entró en el gimnasio.
Los dos se rieron. Sabía que nadie le detendría. Pero dentro de unos días oirá su nombre por primera vez. Y entonces todo cambiará. Antes de continuar, detengámonos un momento. Escribe en los comentarios de donde proceden nuestras historias si alguna vez has tenido experiencias similares y cómo te sientes ante situaciones parecidas. Siempre nos alegra conocer tus opiniones. Si te interesan nuestras historias, no olvides suscribirte para no perderte nuevos episodios. Y ahora, manos a la obra. La noche era tan oscura como su propia alma cuando salió del juzgado. Caminaba solo, seguro de su impunidad. Sus pasos resonaban en las calles vacías de la ciudad. Los secretos que llevaba consigo se pudrían en su interior, pero no le importaba. Porque lo sabía, el poder era suyo. Todo lo que ocurrió en la sala no fue un accidente. Cada movimiento que hacía estaba pensado, cada palabra era una manipulación. No solo utilizaba las leyes para lograr su objetivo, sino que las convertía en un arma con la que trataba a quienes se atrevían a interponerse en su camino. Los rumores sobre sus métodos estaban por todas partes. La gente temía hablar en voz alta, pero a sus espaldas se hablaba de cómo inculpaba a los inocentes. Mujeres y hombres que se encontraban en sus manos contaban historias llenas de miedo y humillación. A menudo elevaba su poder en los tribunales hasta tal punto que incluso los que intentaban resistirse eran vistos como marionetas que no tenían derecho a opinar. La palabra racismo no era solo una acusación para él. Se convirtió en un instrumento de manipulación. La utilizó para cuestionar cada palabra de los acusados, especialmente si pertenecían a minorías. Jugó con los prejuicios del público, sabiendo que la mayoría ya había prejuzgado a esas personas. Negros, hispanos, inmigrantes, todos eran piezas de un juego sucio en el que él seguía siendo invencible. En uno de sus últimos casos, manipuló pruebas, manipuló testigos y creó pruebas falsas para condenar a un tipo de un barrio pobre. Fuerte y desafiante, demostró que aquí la verdad no importaba. Con solo el poder y el control en sus ojos, sabía que podía salirse con la suya. Los secretos que ocultaba eran tan sucios que nadie se atrevía a divulgarlos. Incluso si alguien intentaba objetar o protestar, él siempre podía arruinarle la vida con una sola palabra. Una noche, tras un largo día en el tribunal, se reunió de nuevo con uno de los testigos, una mujer que se había atrevido a hablar contra él. Procedía de una familia pobre de raza negra y, a pesar de las amenazas, se había negado a guardar silencio. Sonrió y se sentó frente a ella. Su rostro carecía de emoción, pero había llamas de placer en sus ojos. ¿Creías que alguien te protegería? Su voz era tranquila, pero bajo ella había una amenaza. ¿Creías que no podría destruir tu vida como he destruido la de otros? Intentó mantener la compostura, temblorosa, pero sus ojos delataban su miedo. Intentó hablar, pero las palabras se le atascaban en la garganta. No tienes ni idea de lo fácil que puedo destruirte, se inclinó hacia adelante, saboreando su impotencia. Solo una palabra, un movimiento, y habrías desaparecido. Diré que mientes y todos te creerán. ¿Quieres probarlo? Su rostro palideció e intentó levantarse, pero él la detuvo con un gesto. Sabía que ella ya había perdido su libertad, aunque aún no se diera cuenta. Su poder era absoluto. Cada paso, cada movimiento, cada palabra, todo se convertía en un arma que utilizaba para destruir el destino de las personas. Y lo peor de él no se decía en voz alta, porque todos temían que les dejara sin futuro. Pero a pesar de toda su crueldad, en algún lugar de su interior sentía que su poder no duraría para siempre. Y que algo iba mal. Pero mientras siguiera creyendo que podía controlarlo todo, no le importaban las consecuencias. Entró en la sala de vistas un día en el que todo el mundo estaba seguro de que sería un juicio más que acabaría rápido y sin demasiados problemas. Para la mayoría de la gente, sería otro destino desapercibido que el sistema decidiría en unos minutos. Pero para ella, era el comienzo de una guerra. Al pasar junto a los trabajadores del tribunal,
Estos no pudieron evitar percatarse de su tranquilidad. La mujer vestía con sencillez, pero con cierta seguridad. Sin atuendos llamativos, sin joyas, solo una camisa sencilla, pantalones oscuros y el pelo bien peinado. No había miedo en su rostro. No miraba a la gente de la sala, no miraba al que se suponía que era su enemigo, como si supiera que todas esas personas no eran más que un fondo vacío para ella. Cuando se encontró en el banquillo de los defensas, su mirada era tan firme que incluso los que estaban sentados al otro lado del pasillo sintieron que su confianza llenaba el espacio. Su nombre era sencillo, Catherine Deves. Una mujer de mediana edad, con rasgos faciales expresivos y ojos oscuros llenos de determinación. A primera vista, no parecía alguien capaz de desafiar al sistema. Pero él, sentado frente a ella, lo sabía. La había visto antes. E intuyó que aquella mujer no era una figura más del juego, sino algo más. Comenzamos, dijo el juez en voz alta, deslizando su mirada sobre el público. El sistema funcionaba como siempre. Se reclinó en su silla, habitualmente seguro de su papel. El fiscal empezaba a leer los cargos, intentando prejuzgar la sala contra el acusado. Sabía que su vida ya estaba decidida antes de entrar en la sala. Su piel, sus antecedentes, todo hablaba por ella. Pero no le bastaba con rendirse. Catherine no cambió la expresión de su rostro cuando el fiscal pronunció su nombre con desdén. La pinchó como siempre hacía, hablando de su pasado, aludiendo a su historia. Había una mueca de desprecio en su voz, como si ya supiera que iba a ganar. Su raza le servía tanto como su sexo. Pero ella no se inmutó. Le miró fijamente y luego giró lentamente la cabeza en su dirección. Y su mirada se encontró con la de ella. El momento en que sus ojos se encontraron con los de él fue algo mucho más que una simple mirada. Su mirada era fría como el hielo, y le dejó atónito. No era la mirada de un hombre dispuesto a rendirse, sino la de un hombre dispuesto a destruir todo lo que se interpusiera en su camino. Sintió que su confianza empezaba a resquebrajarse. Por un momento, olvidó que tenía el sistema de su parte, que todo estaba decidido. No podía dejarse intimidar tan fácilmente, pero ella era otra cosa. Sintió que su determinación no era solo firmeza. Era una lucha. Y esta mujer podía ser más peligrosa de lo que él había imaginado. El proceso comenzó, y él empezó tranquilamente su papel. Observaba cada movimiento de ella, cada mirada le hacía querer ver debilidad. Pero no había ninguna. Su confianza y calma comenzaron a hacer su trabajo, haciendo que todos dudaran de la determinación del fiscal. No había miedo en sus ojos cuando el fiscal le lanzaba acusaciones que habrían destruido a cualquier otra persona. Se enfrentaba a un sistema que la perseguía como un muro y que no podía romper. Sabía que sería una lucha. Pero no podía imaginar que su confianza sería tan destructiva. En ese momento, se dio cuenta de que ella estaba dispuesta a luchar hasta el final. Y estaba dispuesta a destruir su mundo, igual que había destruido todo lo relacionado con su familia y su pueblo. Y se le ocurrió una pregunta: ¿quién era realmente vulnerable en esta batalla? Mientras él mantenía su tiranía, ella mantenía su paz interior. Y eso era lo que le preocupaba. El proceso se estaba alargando, y la tensión en la habitación era cada día más palpable. Él estaba allí sentado, en su pose habitual, con una media sonrisa, observándola como a un insecto al que estuviera a punto de destruir. Estaba seguro de que su resistencia era solo un problema temporal. Y a sus ojos, ella no era más que otra víctima de su sistema. Pero Catherine no era como los demás. No pedía clemencia. Su firmeza lo irritaba. Cada palabra, cada mirada, cada gesto de ella era un obstáculo para él. Intentó jugar con sus sentimientos, con su historia, con su pasado, pero ella se mantuvo como un muro de piedra, firme y tranquila. ¿Crees que todas tus palabras van a cambiar algo? Su voz salió con un cinismo altivo. No ocultaba su desprecio cuando le hablaba.
No eres nada, Catherine. Solo otra mujer negra que intenta seguir el juego. No mereces ningún respeto ni atención. Mantente firme y cállate. Su cara no cambió. Ninguna reacción, ningún miedo. Él siguió presionando, tratando de sacar sus debilidades, de destrozarla con sus palabras. Sus preguntas se volvieron cada vez más agresivas. Insistió en que su pobreza y sus antecedentes no le dejaban ninguna posibilidad de éxito. La bombardeó con su odio, insistiendo en su no pertenencia, en su lugar fuera de esta sala. Vas a perder de todos modos, sonrió de nuevo, observando cómo ella intentaba no reaccionar. Vosotros, la gente de vuestro color, no podéis ganar este juego. Siempre ha sido así y siempre lo será. No eres más que un peón, Catherine. No vales nada y lo sabes. Pero Catherine no se quedaba parada. Ella respondía sin darle una razón para ganar. Tienes razón, dijo con calma, sin que le temblara la voz. Nunca les pedí a ustedes, con ojos como los suyos, que me dieran una oportunidad. Tienes razón, no pertenezco a este mundo. Y no voy a quedarme aquí sentada y callada para no molestaros. Dio un paso adelante sin apartar la vista. Cada paso que daba era como un martillazo que daba en el blanco. Sé quién eres y sé que no puedes doblegarme. Probablemente piensas que tus amenazas e insultos me pondrán en un estado de miedo. Pero te equivocas. No te tengo miedo. Y no tengo miedo de tus palabras. Sus ojos lanzaron rayos cuando dijo esas palabras. Sintió que su confianza empezaba a decaer. Ella era rebelde, no respondía a sus ataques racistas como los demás. Era más dura de lo que él hubiera imaginado. Se esforzó más. Se metió con sus debilidades, sacó a relucir su familia, su pobreza, su pasado. Cada palabra era un golpe calculado. Podía ver el sudor del esfuerzo en su frente y pensó que ya había ganado. Pero ella seguía en pie como una roca que no se doblegaba. Ni siquiera sabes lo que es ver sufrir todos los días a gente de tu piel, continuó, tratando de victimizarla. Hablas de tus victorias, pero no puedes ganar en un mundo que no está hecho para gente como tú. No te escucharemos. Apretó los puños, pero su voz no vaciló. No había pánico ni desesperación en sus palabras. Solo una calma fría y decidida. Tienes razón, volvió a decir, tu sistema funciona. Y funciona para gente como tú. Pero olvidas una cosa. No puedes retenerme. Y no me voy a callar delante de gente como tú. ¿Crees que quiero tu respeto, tu reconocimiento? No estoy aquí para conseguirlo. Estoy aquí para ganar. Sus últimas palabras flotaron en el aire como un desafío que nadie, ni siquiera él, había esperado. Y fue entonces cuando sintió que algo en su interior empezaba a resquebrajarse por primera vez. No era solo una mujer. Se trataba de un hombre dispuesto a todo para destruir su mundo, su poder, su impunidad. Entre ellos estalló una auténtica guerra. Sintió que su confianza se derrumbaba. Seguía sentado en su silla, pero ahora había algo nuevo en sus ojos. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía inseguro. El juicio se convirtió en un auténtico campo de batalla. La sala, antes tranquila y neutral, era ahora una arena donde dos contrincantes luchaban por su destino, por sus ideales y por la verdad. Él, como un depredador, intentaba aplastarla cada día que pasaba. Pero la persistencia y la determinación de ella convertían cada ataque de él en un error. Catherine no era como los demás. Nunca abandonó su posición. Cada día su fuerza crecía y empezó a ver las grietas que él había dejado en su caso, los agujeros por los que ella podría trepar y descubrir todas sus mentiras. Sus acusaciones se hicieron cada vez más agresivas, sus manipulaciones cada vez más descaradas. Utilizaba pruebas falsas, testigos falsos para probar su caso. Pero Catherine estaba preparada para todo.
Sabía que se enfrentaba a un hombre acostumbrado desde hacía tiempo a arruinar vidas, y ahora, en lugar de rendirse, empezó a destruir su mundo. Diseccionó sus manipulaciones, una por una. Cada uno de sus tortuosos movimientos no pasaba desapercibido. Durante una de las sesiones, el fiscal presentó pruebas falsas que demostrarían la culpabilidad de su cliente. Pero Catherine estaba preparada. Pido disculpas, se levantó, con la voz dura como la piedra. Me gustaría presentar una contrademanda. Señoría, estas pruebas han sido falsificadas. Tenemos motivos para creer que han sido manipuladas. La sala enmudeció un momento. El fiscal se movió nerviosamente, tratando de ocultar su confusión, pero ella continuó. Tenemos varias fuentes independientes que confirman que este documento ha sido alterado. Me gustaría presentarlas como prueba. Se volvió hacia el fiscal con una mirada gélida. A diferencia de usted, no presentaré datos falsos para ganar un juicio. Este caso es demasiado importante para mí como para seguir sus reglas. Podía sentir cómo su rostro se contorsionaba de rabia. Sus tácticas manipuladoras empezaban a desmoronarse. Todo sobre lo que había construido su casa, sus invenciones, su amenaza, su miedo, se estaba desintegrando. Pero no podía rendirse. Su propio orgullo, su creencia en su poder, no permitirían que se reconociera su victoria. Y fue entonces cuando dio el paso definitivo. Señoría, se levantó de nuevo, su mirada era dura y firme, y en ella no solo había determinación, sino ira. Echemos un vistazo al propio documento que el fiscal presentó como prueba. Es una copia, y no contiene ni un solo original firmado por usted. ¿Cómo explica esta falsificación? La sala volvió a estallar en silencio. Todos miraron al fiscal, esperando una explicación. Pero no pudo responder a nada. Apretó los dientes, pero en lugar de seguir presionando, retrocedió. Este fue el momento en que Catherine tomó la delantera. Pero no se detuvo ahí. En sus ojos ardía fuego y sabía que su misión no solo consistía en demostrar la inocencia de su cliente, sino en destruir el mundo que él había construido, un mundo en el que la gente como ella no eran más que extras. Le había obligado a revelar sus sucios secretos. Volvió a hacerse el silencio en el vestíbulo. Intentó mantener la compostura, pero Catherine no le permitió esconderse detrás de sus palabras. Empezó a exponer su conexión con los falsos testigos, su manipulación de los hechos, las lagunas que había utilizado. Todo lo que antes había utilizado para someter a la gente se estaba convirtiendo ahora en un arma contra él. Verá, dijo, su voz sonaba como un martillazo, sus testigos mintieron. Y ahora todo está saliendo a la luz. No pensaste que lo encontraría, ¿verdad? Apretó las mandíbulas. Ahora no solo había miedo en sus ojos, sino desesperación. Él, que toda su vida se había creído invencible, se encontraba de repente en una situación en la que sus manipulaciones quedaban al descubierto, sus mentiras expuestas. En ese momento, cuando todo su poder, toda su confianza empezaron a derretirse ante sus ojos, Catherine fue como una roca que rodaba sobre él. No era solo una mujer que luchaba por la justicia. Ella era un símbolo de que la injusticia no podía permanecer para siempre. Esto no va a acabar, dijo, tratando de recuperar el control. No vas a ganar. Nunca ganarás en este mundo. Catherine se levantó sin apartar los ojos de él. Sabía que este momento era insoportable para él. Pero para ella no era solo una victoria, era una liberación. No lo entiendes, respondió ella con calma. Has perdido incluso antes de empezar. Antes de continuar, detengámonos un momento. Escribe en los comentarios de donde proceden nuestras historias si alguna vez has tenido experiencias similares y cómo te sientes ante estas situaciones. Siempre nos alegra conocer tus opiniones. Si te gustan nuestras historias, no olvides suscribirte para no perderte nuevos episodios. Y ahora, manos a la obra. El juicio duraba ya semanas, pero para él no era solo una lucha para ganar en los tribunales.
Era una guerra. No por la posición o el poder, sino por la supervivencia. Cada palabra, cada movimiento de Catherine iba minando cada vez más su confianza, su sistema, su tiranía. Él, que siempre había estado en la cima, finalmente empezó a sentir que su mundo comenzaba a resquebrajarse. Cada movimiento que hacía estaba bien pensado, cada pregunta que hacía era un disparo que daba en el blanco. Ella le estaba arrancando sus argumentos, dejándole solo el miedo. Él, que con tanta confianza había manipulado las vidas de los demás, estaba ahora atrapado en su propio juego. ¿Estás diciendo que toda esta evidencia fue todo un accidente? Su voz era fría, pero había una feroz determinación detrás de ella. ¿Realmente crees que alguien en esta sala creería que solo te equivocaste? Sintió que un sudor frío le recorría la frente. Ella reveló sus manipulaciones, una a una, hasta que se quedó solo entre sus propias mentiras. Empezó a excusarse, pero cada vez se le entrecortaba más la voz. Intentó volver a su papel habitual, pero Catherine ya le llevaba mucha ventaja, organizando su defensa de modo que no solo estaba protegiendo a un hombre inocente, sino destruyéndolo. Él sabía que ella no solo buscaba justicia. Ella no solo quiere ganar. Ella lucha por su vida. Y por las vidas de aquellos que habían sido destruidos por él. Ella fue la que vio detrás de su apariencia externa, detrás de su poder oficial. Ella vio su debilidad. No solo defiendo a mi cliente, dijo con calma, pero sus palabras sonaron como un martillazo. Lucho por todos los que habéis hecho sufrir. Por todos los que no pudieron sobrevivir en vuestro sistema, por los que no pudieron justificar vuestras leyes. No hablaba en voz alta, pero cada una de sus palabras penetraba profundamente en el alma de todos los presentes. No había rabia en su voz, solo fría comprensión. Sabía que cada paso que daba ahora era un paso para los que no podían defenderse. Para los que no podían sobrevivir en su mundo. Cogió el documento nervioso, con los dedos temblorosos. Catherine sintió que se le escapaba el control. Había probado los mismos métodos de siempre, intimidación, amenazas, pruebas falsas. Pero ahora no funcionaba. Pensaste que podías dejarnos en la oscuridad, su mirada era directa, sin miedo. Pensaste que te saldrías con la tuya, que callaríamos cuando rompieras destinos. Pero te equivocaste. Y ahora estoy aquí para asegurarme de que no te salgas con la tuya. No podía soportar mirarla. Catherine no era solo una protectora, era la encarnación de todos los que él había intentado destruir. Sus ojos, llenos de dolor y determinación, no le daban ninguna oportunidad. Intentó justificarse, pero ahora que sus manipulaciones habían quedado al descubierto, no era más que un hombre que había perdido el control. No es solo un proceso, dijo, intentando recuperar un mínimo de dignidad. Es tu venganza personal, ¿no? Pero ella solo sonrió. Su venganza no era personal. Era una lucha por todas las vidas que él había roto, por todos los que su sistema había hecho invisibles. Y estaba dispuesta a llegar hasta el final. No, respondió ella, sin apartar la mirada. Esto no es venganza. Esto es liberación. Para todos los que intentaste destruir. No puedo permitir que continúes. No puedo permitir que tu mundo siga existiendo. Ella estaba tranquila, pero cada paso que daba, cada palabra que decía, desgarraba su mundo interior. No sabía cómo detenerla. No sabía cómo enfrentarse a ella. Todo lo que le había parecido una verdad inmutable se desmoronaba ante sus ojos. Volvió a mirarla. Y en sus ojos, entre tanta determinación, vio no solo la victoria, sino una terrible verdad que no podía ignorar. No era solo una mujer, era la voz de los que él creía que no eran nada, una voz que ya no podía silenciar. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que había perdido. No solo el proceso, sino todo lo que conllevaba. El juicio había llegado a su clímax. Toda la sala estaba ahora consumida por la tensión. Estaba casi fuera de control. Cada palabra de Catherine,
Cada reacción de ella retumbaban en su alma, derribando los muros que tan cuidadosamente había construido. Ella había tomado el control no solo del proceso, sino de su destino. Ya no podía limitarse a manipular, ni siquiera podía inventar excusas. Pero lo que ocurrió después no fue solo su derrota. Fue su exposición. Volvió a sentarse en su silla, pero su postura ya no era tan segura. Intentó dejar una apariencia de control, pero se podía ver el miedo en sus ojos. Estaba destrozado. Y nadie en esta sala podía entender cómo era que él, el que siempre había parecido invencible, estaba arrinconado. Catherine sabía que tenía que hacer el siguiente movimiento. Como una cazadora experimentada, esperó el momento. Sus manipulaciones, sus sucios métodos habían salido a la luz, pero no era suficiente. Había arruinado muchas vidas, destruido sistemas, pero su propio mundo se desmoronaba mucho más rápido. En el preciso momento de su debilidad, cuando su frío cálculo empezaba a desmoronarse, Catherine hizo un movimiento. Se acercó al escritorio, le miró fijamente y finalmente sacó el documento. No podía creer lo que veía. Era lo que había temido ver, lo que había intentado ocultar durante toda su vida. Creo que ha llegado el momento de contarte lo que has estado ocultando con tanto esmero, dijo sin levantar la voz, pero sus palabras sonaban como una tormenta que se avecinaba. Es hora de revelar el secreto más oscuro de tu pasado. Se puso pálido. En sus ojos había un terror frío que no podía ocultar. Era el momento que había temido durante tanto tiempo. Intentó levantarse, pero le temblaban las piernas. Murmuró algo, intentando decir algo, pero su voz se perdía en el pasillo. No pensaste que me enteraría, ¿verdad? Continuó Catherine, con voz firme y sin apartar los ojos de los suyos. Todos estos años has estado ocultando tu participación en actos oscuros. Nos has engañado a todos, utilizando tu poder para ocultar tus sucias conexiones. Intentó objetar, pero Catherine no prestó atención a sus débiles intentos de justificarse. Sabía que su siguiente movimiento sería decisivo. Puso sobre la mesa la carta que él había intentado destruir. Era un documento que había escrito una vez, cuando aún era joven y ambicioso. En él ordenaba la destrucción de todas las pruebas relacionadas con un asesinato en el que había participado. No era solo un delito, era la prueba de que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por el poder. Estaba relacionado con gente que controlaba planes criminales, con gángsters, con quienes estaban dispuestos a destruir a inocentes para asegurar su posición. Pero lo peor no fue el crimen, sino la forma en que utilizó su posición para encubrirlo, para destruir a todos los que le traicionaran. No fue solo un accidente, continuó Catherine. Fue tu elección. Y en ese documento reside tu elección de destruir vidas, de mantener tu lugar en la sociedad, de convertirte en lo que eres ahora. Se encogió hacia atrás, con la cara contorsionada por el horror. Sus manos empezaron a temblar y el sudor le goteaba por la frente. Ya no podía sostener la máscara. Yo no quería que saliera, exhaló, con la voz casi sin vida. Solo quería estar encima. No quería ser débil. Miró a Catherine, pero ahora no veía victoria en sus ojos. Dio juicio. Y supo que había llegado su hora. La sala se quedó en silencio. La gente se levantó y empezó a cuchichear. Incluso el juez, que antes había estado bajo su control, ahora no podía ocultar su asombro. Se trataba de algo más que un caso judicial, era la caída de un gigante del control, pero ya era demasiado tarde. Estaba expuesto. Ya no había confianza en sus ojos. Era solo un hombre que ya no podía esconderse de su oscura verdad. Yo no puedo. Sus palabras sonaron como un débil intento de justificación, pero no tenían fuerza. Todo lo que una vez había construido se desmoronó en un instante. El secreto que había estado ocultando se había convertido en su punto débil. Y ahora todo el mundo lo sabía. Toda la sala, que parecía inusualmente pacífica y contenida, estaba ahora llena de tensión.
Todos los ojos estaban fijos en él, el hombre que una vez había estado en la cima, cuya palabra había sido ley, cuya presencia en la sala había atemorizado a todo el mundo. Pero ahora su rostro se contorsionaba de miedo y su cuerpo temblaba como el de una bestia herida. Estaba atrapado, su imperio se desmoronaba ante sus ojos. Catherine permaneció inmóvil, sin mostrar placer por su caída. Sus ojos no brillaban de triunfo. En su lugar, ardían con la serena pero decidida comprensión de que finalmente había hecho lo que él temía, había destruido su mundo. El hombre que una vez había sido el epítome de la fuerza ahora estaba ante él, indefenso y vulnerable. Él, que estaba acostumbrado a deshacer los destinos de los demás, se encontraba ahora en el centro de lo que antes había hecho a otros. Todas sus manipulaciones, todos sus sucios secretos eran ahora un libro abierto. Lo ha perdido todo, el respeto de sus colegas, la confianza de sus jueces, el apoyo del sistema que pasó años construyendo. Se levantó, el juez guardó silencio, sus colegas tampoco se atrevieron a levantar la vista. Le habían visto cuando era intocable. Le habían visto cuando era imperioso y seguro de sí mismo. Y ahora que su secreto había salido a la luz, nadie podía apoyarle. Todos callaban, conscientes de que cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras estarían ahora vinculadas a lo que él había hecho, a sus crímenes, a sus manipulaciones. Dio unos pasos, pero incluso esos pasos fueron vacilantes. Sus manos empezaron a temblar y sus ojos reflejaron el mismo miedo que una vez sin importar la raza en los ojos de sus víctimas. Pero ahora este miedo era completamente nuevo para él. Era el miedo que le producía darse cuenta de que ya no controlaba su destino. Empezó, pero su voz no sonaba convincente. Intentó justificarse, pero las palabras no le salían. No podía recuperar la imagen que había sido incuestionable hacía tan solo unos días. Sus ojos parpadeaban e intentaba explicar sus actos, pero sus palabras perdían sentido. Catherine dio un paso adelante. No dijo nada, no hizo ningún gesto innecesario. Simplemente se quedó allí, y su presencia ya fue suficiente para que su incertidumbre se convirtiera en una completa derrota. Cuando perdió su insignia, cuando su título quedó vacío, se dio cuenta de que todo aquello sobre lo que había construido su vida se había hecho añicos. Sintió que su poder se desvanecía, que su nombre perdía significado. Lo que hace poco le había parecido una armadura de hierro era ahora su perdición. «Has perdido», dijo el juez, con voz severa, pero sin piedad ni odio. Era simplemente una constatación. Su deshonestidad ha quedado al descubierto. Ya no puedes ocupar este cargo. El que antes parecía invencible, el que sabía que su palabra era ley, ahora se encontraba en el banquillo de los acusados. Incluso sus colegas, los que antes admiraban su fuerza, ahora miraban hacia otro lado. Se había convertido en un extraño. Sus propios ojos, antaño llenos de confianza y orgullo, habían perdido todo brillo. Miró a Catherine, pero ya no había victoria ni ira en sus ojos. Era una mirada que solo contenía justicia. Intentó volver a su posición, pero el sistema que había creado se había derrumbado. Su poder ya no tenía sentido. Ya no era el hombre cuya palabra decidía destinos. Solo era un acusado cuyos crímenes se habían hecho públicos. Y así, en ese momento, cuando su insignia no era más que un símbolo del poder perdido, se dio cuenta de que nunca podría recuperar lo que había perdido. Todo lo que había ocultado durante tanto tiempo era ahora visible para todos. Y ya no quedaba nadie para protegerle. Cada movimiento que hacía le parecía superfluo. No podía entender cómo había sucedido, pero finalmente se dio cuenta, ya no había lugar para las mentiras en su vida. La sala se había vaciado, pero sus sombras aún flotaban en el aire, como si aún no se hubiera dado cuenta de lo ocurrido. Había caído en desgracia. No podía creer que lo hubiera perdido todo, el poder, el respeto, la confianza, su posición en este mundo que creía inamovible. Todo lo que había construido durante tanto tiempo se destruyó en un día, en una palabra.
Su insignia, que antaño había sido un símbolo de poder absoluto, yacía ahora en su mano, como el detritus de un mundo destrozado. No sabía cómo permanecer en este lugar, cómo enfrentarse a la gente que antes le había respetado, ahora convertida en una especie de fantasma. Su vida era insoportable, y cada movimiento ahora solo le traía dolor. Intentó justificarse, intentó mantener un mínimo de control, pero todo fue en vano. Ya no era quien era. Todos sus intentos de salvar la cara se desmoronaban ante sus ojos. Sabía que nunca volvería a la cima, y lo único que le quedaba era caer. Mientras tanto, Catherine salía de la sala con paso firme, pero sin alegría en el alma. No tenía sensación de triunfo. La victoria que le había parecido tan deseable no era ahora más que un testimonio hueco de su lucha, un testimonio de que se había visto obligada a pasar por sufrimientos y sacrificios para conseguir algo de justicia. No se permitió relajarse, no se permitió sonreír. A pesar de su victoria, sintió que se le encogía el corazón. Sabía que no era el final para ella, sino el comienzo de otro viaje, un viaje lleno de lucha y dolor. Se vio obligada a luchar no solo por su verdad, sino por el sistema que seguía trabajando contra ella, contra todos los que eran como ella. Aunque sus acciones la expusieron, Catherine sabía que su vida no volvería a ser la misma. El racismo que había soportado, el sistema en el que existía, todo ello sería ahora mirado con aún más desprecio. Incluso después de haber ganado, tuvo que luchar contra las consecuencias de una guerra que no había terminado para ella. La victoria no la alivió. Se dio cuenta de que quienquiera que estuviera en el pedestal nunca se quedaría donde estaba. Pero su propio lugar en el mundo también estaba en entredicho. Su vida no sería solo una vuelta a la normalidad. Ahora que se había convertido en un símbolo de la justicia, se enfrentaría a quienes intentaran doblegarla como él había doblegado a otros. Sabía que la victoria era solo un momento en una larga lucha que aún estaba por comenzar. Miró la calle vacía que tenía delante. Había sobrevivido a esto, pero había más obstáculos por delante. En su contra no solo estaban los que le apoyaban, sino los que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para que su luz se extinguiera. No iba a rendirse. Pero fue duro para ella. Este mundo, lleno de odio y racismo, no estaba preparado para aceptar su victoria. En lugar de ser una celebración, su victoria estaba cargada con un peso de responsabilidad que no podía quitarse de encima. Mientras caminaba por la calle, sus piernas estaban cansadas, pero su mirada era firme, decidida. No se detendría, a pesar de todos los obstáculos, porque sabía que su lucha continuaba. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Tenemos muchas ganas de saber lo que piensas. ¿Has tenido experiencias de racismo o situaciones como la que hemos descrito? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios, todas y cada una de tus respuestas son muy importantes para nosotros. Apreciamos a cada uno de ustedes y su apoyo. No olvides suscribirte a nuestro canal, darnos un like si te ha gustado la historia y desearnos a todos un buen día. Escribe una frase sobre el tema en los comentarios para que entendamos que has escuchado hasta el final.